Seminario Internacional Pedagogías de Vanguardia desde la educación tricerebral. Para ser, saber y hacer. 17, 18 y 19 de agosto. Invitan Colegio Palermo de San José y la Corporación Panántropos. Nos hemos encontrado con un seminario internacional que llama la atención y va en pro y en el beneficio de desarrollar bien el cerebro. Se llama Pedagogías de Vanguardia desde la educación tricerebral. Ahorita vamos a hablar del tema. Para hacer, saber y hacer. Y vamos a hablar del tema porque lo están desarrollando desde una institución muy querida aquí en la ciudad de Medellín y también una entidad, es la Congregación de las Hermanas Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora, y también desde Panántropos. A lo mejor la comunidad no les dice tanto como sí les puede decir un colegio que se llama Palermo de San José. Cuando uno habla de una institución educativa tan grande, pues se está hablando de muchas personas que se han graduado allí como bachilleres, muchas niñas, muchas mujeres que le han prestado un gran servicio al país. Y desde allí se han preocupado por cada vez estar pensando en qué viene para la educación, cómo se proyecta la educación. Y estamos hablando de algo bastante interesante, esas pedagogías de vanguardia. La pedagogía, que es el hecho de saber enseñar de manera activa para que los alumnos salgan de la mejor manera para las condiciones actuales. Nos acompaña la hermana Adela María Duque Pineda. Ella, creo que me demoraría un rato largo en contarles todos los títulos que tiene. Es la rectora del Colegio Palermo de San José, pero es licenciada en Administración Educativa, especialista en Informática, diplomada en Investigación en Formación de Directivos Docentes y Emprendimiento y en Literatura Bíblica, además candidata especialista en Pedagogía para la Docencia. Ese es en resumen, porque tiene muchísimo trabajo también encima. Hermana, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Es una tarea que tenemos. No es tanto los títulos que uno pueda cargar como la experiencia que uno pueda empezar a desarrollar. Gracias. Gracias también a John Fernando Sandoval, un hombre que le ha dedicado muchísimo tiempo a la pedagogía y a la pedagogía de vanguardia también. Y hoy estamos hablando con él de un desarrollo muy importante. Y estamos hablando del desarrollo que viene a través desde la educación tricerebral, y él nos va a explicar en qué consiste, porque pues específicamente una de sus charlas es evaluación tricerebral de docentes y estudiantes. Eso suena como si lo estuvieran metiendo uno a la NASA y lo estuvieran revolcando allá y volviendo a sacar para evaluarlo. Gracias por acompañarnos, John Fernando. Gracias por estar con nosotros en estos micrófonos. ¿Qué tal? Y buenas tardes. Un placer volverlo a ver. Muy buenas tardes. También estoy feliz de volverte a encontrar después de tanto tiempo. Y es eso, la evaluación de todo se debe hacer permanentemente, y el cerebro se puede evaluar en cualquier área, como papá, como hijo, como profesor, como estudiante. Hay números que nos permiten a nosotros saber cómo están nuestras habilidades, nuestras competencias. Me dicen que viene un ser especialísimo dentro de todo este evento, y es el doctor Valdemar de Gregory. Es un hombre que tiene claro muy claro el tema de educación tricerebral y el proyecto de vida. Él llega desde Brasil y llega para contar absolutamente todo, mostrar todo su conocimiento, pero además de ello, pues estarán unos participantes de nuestro país, entre ellos la hermana Adela, que está con nosotros, el doctor Yesid Puentes Osma, que hablará de la pedagogía de la comprensión, y también la doctora María Adelaida López, que hablará del Reggio Emilia. ¿Se pronuncia bien así? ¿Sí? ¿Está bien? Reggio Emilia. Es que es complicado uno cuando no maneja algunas lenguas. Bueno, pero hablemos en un principio. Cuando le hablan a uno pedagogías de vanguardia, está hablando en la educación. Y en la educación no solo en lo que se viene dando, sino también empezar hacia el futuro, hermana. Cuando nosotros nos referimos a pedagogías de vanguardia, es pensando también en ese siglo XXI, las nuevas formas de un trabajo en el que el compromiso de formar integralmente implica pensarse en la educación de una manera diferente. Hoy tenemos dificultades porque a todas horas queremos decir que hay niños que tienen necesidades educativas especiales, que porque déficit de atención, que hiperactividad, que, bueno, en fin, una lista de cosas que uno empieza a preguntarse, ¿será realmente que el niño tiene necesidades educativas especiales o verdaderamente somos nosotros los maestros los que tenemos que empezar a trabajar desde nuevas pedagogías que sean mucho más interactivas para los niños y que de verdad desarrolle una formación integral? Nosotros lo tenemos muy claro, formado el ser,
se construye el saber y se asegura el hacer. Estos tres elementos nos permiten entonces pensarnos cuáles serían, desde los núcleos del saber, en términos de enseñabilidad, que es posible de ser enseñado a esos niños con esas edades, con esos contextos, y educabilidad, que es posible de ser aprendido por esos niños, por esas circunstancias de estilos, ritmos, culturas, esquemas familiares. Eso nos lleva a nosotros a pensar que la pedagogía tiene que regresar a la educación. Es el arte de enseñar, es el arte de pensar cómo hacerlo, y ese es el puesto que tenemos que recuperar en ellos. Muy lindo, muy genial todo lo de la metodología, el método en la educación, pero si no regresamos a la pedagogía, yo creo que la escuela hoy entonces viene perdiendo un sentido grande para impactar en transformaciones significativas, sociales, y hoy más que nunca en este contexto de Colombia, del posconflicto. Es una tarea que nace de la educación, y si no arranca desde ahí va a ser muy difícil que podamos transformar lo que queremos en el país. En algunas Gracias. ocasiones se ha pensado más en la forma y no en el fondo. Entonces nos quedamos pensando de pronto en la forma y el fondo qué, y eso es importante aclararlo. La otra parte del nombre dice desde la educación tricerebral. Entonces yo digo, pero si nada más tenemos un cerebro. Ah, bueno, entonces pienso, no, es que el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, bueno, la parte derecha, la parte izquierda. Entonces que uno maneja la motricidad, que el otro maneja el arte, que uno maneja las matemáticas, lo racional, el otro lo emocional. Bueno, eso es lo que uno podría creer, pero cuando uno ya le mete en tricerebral, entonces uno ¿qué hace? John, ¿cómo? Expliquemos un poco en qué consiste ese tema o ese término de tricerebral para los que desconocemos un poco la materia. Sí, el profesor Gregory propone que cualquier realidad se puede ver desde varios puntos de vista, y el cerebro es uno de ellos. Si uno lo ve desde arriba, pues evidentemente hay dos hemisferios, el lado derecho y el lado izquierdo, y se ha podido comprobar que el lado derecho tiene funciones emocionales, intuitivas, creativas, y el izquierdo racionales, analíticas, palabras, lenguaje. Pero si se mira desde atrás, hay un hemisferio derecho, un hemisferio izquierdo, y la parte inferior cerca del cuello, que es donde está el cerebelo y todo lo que lo integra, es operativa. Desde ahí se maneja lo que es el trabajo, la sexualidad, la lucha por la sobrevivencia, que es, si uno ve el cerebro de lado, es lo que se ha conocido como las capas del cerebro, el reptílico, el límbico, el neocortical. Entonces, lo que hace este modelo tricerebral es decirle a las personas: usemos los tres procesos, no nos quedemos con uno solo, pongamos a trabajar todo el cerebro en función de nosotros, porque a veces nos vamos más hacia la parte espiritual, emocional, intuitiva, o solo hacia la investigación, la crítica, el cuestionamiento, o solo a producir, hacer, conseguir. Cuando se va al colegio, muchos pensamos que solo vamos a ese lado racional, pero entonces de pronto por eso no queremos tanto las clases de educación física, no queremos tanto las clases de música, no queremos las clases de artística, en fin, porque creemos que uno va al colegio es a ser un hombre racional. Y en algunas ocasiones falta lo productivo también, que es lo que le va a llevar a uno a poderse desempeñar en el mundo laboral, pero al mismo tiempo también lo intuitivo y lo poco racional, que es lo que le va a llevar también a proyectarse en la vida como un ser de servicio, como servir a la comunidad, en fin. A veces nos hace falta de pronto integrar los tres cerebros, y nuestra educación está muy basada en el tema racional. Sí, claro, y precisamente lo que busca esto es que una persona tiene todo, es todo, es racional, es emocional y es operativo. Y el modelo educativo que nosotros hemos tenido ha privilegiado más lo racional que la solidaridad, el compartir con el otro, el ser amigo, el ayudarse, porque los sistemas educativos tienden a eso. Nosotros hemos aprendido un modelo cartesiano, donde se dividen las cosas, donde se separan las cosas, y aunque aquí estamos hablando de tres procesos mentales, son un solo cerebro quien tiene esos tres procesos mentales, y parte de la responsabilidad nuestra como padres de familia, como educadores, como medios de comunicación, es ayudar a desarrollar las competencias en esos tres procesos para nosotros podernos autoconducir y orientar por nosotros mismos cuando llegamos a la edad de los 18 años, y de ahí en adelante ya no dependeríamos de nuestros padres, y nosotros tenemos que valernos por nosotros mismos, y es la educación quien nos da esos elementos, porque el cerebro no nacemos de una forma, sino que se aprende de una forma a desarrollar ese cerebro. Hermana, el colegio será también protagonista dentro de este evento internacional. Un colegio como el Palermo de San José, que tiene una trayectoria tan amplia en la ciudad, hoy está diciendo hay que pensar en cómo educar, pero no cómo educar a los alumnos, sino también cómo educar a los docentes para que eduquen de manera adecuada.
Sí, ese es el punto clave. Hoy el mismo Ministerio de Educación Nacional se ha convencido de que si no se forma a los docentes, y dentro de esa dinámica de los docentes, si no se forman los directivos docentes para que se den las grandes transformaciones que se quieren en este proceso de la educación en Colombia para mejorar, porque ya está comprobado, no es solo en lo cognitivo, sino que tenemos que mejorar en esos 3 elementos grandes que nos van a ayudar a conquistar esos sueños, esas metas. Por eso el Colegio de Palermo de San José está buscando esas alternativas, en el que no solo es pensar en qué tenemos que cambiar a nivel de físicos o otros elementos, sino qué es lo que hay que cambiar en nuestras prácticas pedagógicas investigativas. Hoy la mirada de la educación tiene que verse desde un maestro que sea capaz, desde el campo aplicado, con sus estudiantes, generar investigación. Es un deber que tenemos nosotros para poder lograr que todos los problemas que se han venido dando desde la convivencia escolar, desde la problemática familiar, desde los problemas de aprendizaje en sí, desde la capacidad de hacer amigos. Hoy los niños y las niñas les cuesta mucho hacer amigos. Su mejor amigo es su teléfono celular, su teléfono inteligente, y se convierten en su mejor amigo y su todo. Entonces se le daña el celular y se les acaba la vida totalmente. O sea, es muerte para una persona que en muchas ocasiones depende totalmente de un aparato electrónico para tenerlo al lado, porque se le convierte en todo, en absolutamente en todo. Totalmente cierto, se vuelven adictivos a estos electrónicos, a estos aparatos que les van ayudando a muchas cosas, pero que no les deja resolver lo que tienen alrededor, lo cercano. Por eso, entre las dinámicas grandes que tiene que ver con el seminario, es cómo desarrollar la didáctica de los hermanos. Tenemos una situación muy grande hoy a nivel mundial, pero pensemos en Colombia. El número de hijos por familia cambió. La gran mayoría está teniendo un hijo, máximo 2, y es un milagro si hay tercero. Sí, porque antes las familias eran de los 25 hermanos, Sí. 27 hermanos. Ok, claro. Exacto. Las buenas familias, las familias tradicionales, sí, antiguas, pues ya no las vemos casi. Entonces el niño deja de perder ese contacto con eso que genera el aprendizaje de los hermanos, aprender a perdonarse, aprender a competir, aprender a hablar, aprender a pelear y aprender de nuevo a reconciliarse, a aprender a ayudarse, a aprender todo lo que se aprende cuando uno ha crecido en medio de los hermanos. Hoy los niños, muchos de ellos pueden tener 2 hermanos, pero el uno nació hoy y a los 15 años nace el otro. Entonces ya son hermanos únicos. O sea, realmente hermanos, sí, por sangre, pero por crecimiento, por desarrollo en el mismo tiempo, se les está haciendo difícil. Esto se está viendo muy marcado dentro de los colegios. A los niños y las niñas de hoy les cuesta demasiado. Hoy el reto es cómo lograr desarrollar competencias ciudadanas, pero esas competencias ciudadanas no pueden ser solo teóricas. Sí, muy bonito todo lo que se está estableciendo en las normas, me gusta. La 1620 es muy clara sobre la convivencia escolar, pero se necesita los cómo. Y ahí es cuando entra el cerebro central, ¿cierto? El hacer. Es importantísimo que el niño logre entender, y la niña, que hay que resolver las situaciones utilizando todo lo que ha recibido en formación integral, porque ahí es cuando uno echa mano del ser. Si el código moral, si la formación de hábitos no ha sido trabajada desde el hogar, el colegio tiene que entrar de alguna manera a seguir complementando esta formación, o muchas veces a empezar a hacerla, porque ese es el punto de partida. Entonces, el colegio sí, está marcando este año un reto grande de unas transformaciones internas en el colegio y hasta en la forma de desarrollar los encuentros de saberes, porque verdaderamente es un encuentro entre estudiantes con maestros, incluyendo con padres de familia. Claro, y antes a lo mejor se pensaba en el pensar y sentir, pero faltaba mucho el hacer. Y dentro de esa proyección del hacer está esa interrelación con los otros. Los niños ahora pueden llegar a un aula sin saber cómo expresarle su sentimiento a un docente, y a lo mejor dicen lo que no están sintiendo ni lo que están pensando, pero es que no saben cómo expresarlo porque no han nacido en una cultura de la oratoria, del compartir, porque han cambiado obviamente en términos generales las formaciones familiares y las formaciones de sociedad. Su conferencia se llama Pedagogía enmarcada en las competencias. ¿Cómo se proyecta la educación hacia las competencias a futuro? Las competencias nos permiten a nosotros ubicarnos en la acción.
el 99% de nuestros sueños y proyectos tienen que venir de la acción. El que no logra comprender qué es actuando, qué es haciendo, que después de pensar sigue el hacer, no lograría entrar en la dinámica debo meter mi cuerpo para esa acción. Entonces, en el desarrollo de competencias tenemos que irnos pensando, y no solo para los estudiantes, sino para los docentes. Nosotros pensamos muchas veces, queremos formar este tipo de niño y este es el modelo pedagógico, pero cuando vamos a ver si se está cumpliendo o no, vemos que es que no hay maestros competentes en eso que se requiere o que se necesita. El desarrollo de competencias nos va a permitir que un niño, una niña, Sí. que cuando termine el 11 grado, pueda descubrir todo el potencial que tiene él en ese hacer, en esas capacidades, porque es precisamente el bachillerato, desde preescolar o desde la atención a primera infancia hasta 11, cuando nosotros tenemos que lograr el desarrollo y alcance de niveles de competencias. Ya la universidad enseña en un saber específico. Entonces, el punto de partida que tenemos hoy es que el niño debe demostrar qué tanto sabe y qué tanto sabe hacer con eso que dice saber. Claro. O sea, ¿Cuál es ese el conocimiento, pero también cómo lo lleva a la práctica? Claro, ¿Cuál es la praxis del asunto? Y hoy se tiene que ver mucho eso. Por eso hoy el campo aplicado, lo que es la experiencia, lo que son prácticas investigativas dentro del aula, son fundamentales. Un aprendizaje que se quiera lograr para toda la vida, si le falta lo práctico, si le falta la experiencia, es un aprendizaje de memoria, como desafortunadamente nos tocó a más de uno. Enseñarnos teoría y repetimos y nos hacían las evaluaciones y simplemente contestábamos de memoria y bueno, de pronto de lógica porque lo habíamos desarrollado, pero a la hora de hacer algo nos quedamos corticos, perdidos. Sí, uno salía y a los 10 años no sabía hacer una raíz cuadrada. Seminario Internacional Pedagogías de Vanguardia, desde la educación tricerebral, para ser, saber y hacer. 17, 18 y 19 de agosto. Invitan Colegio Palermo de San José y la Corporación Panántropos.